¿Acepta usted ser la novia de este doctor enamorado? Si quieres ser tu novia. Leticia, uno de nosotros es el padre de Mónica. Sí. Mónica es hija de uno de ustedes dos. Mónica, yo soy tu padre. Perdóname, por favor. No sé qué hacer, estoy desesperada. Este hombre dice que puede ser mi padre. Mónica. No se mueva. Me pude haber ido, ¿eh? Pero no sirve de nada. Por más que me escape, ustedes siempre me van a buscar. ¿Ustedes? Sí, Daniel. Daniel Llamas y usted y los otros monkeys. Yo no sé cuántos más hayan quedado vivos, pero aléjense de mí. Somos solo él y yo. Daniel y yo. De verdad, no te voy a lastimar. Escúcheme bien, si no llamé a la policía es porque sé que tiene comprados a todos como compró a Gabino. Pero Altagracia sabe que usted está aquí y ya la llamé y viene en camino. ¿La llamaste? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Tú no eres como ella, Mónica. Tú no le harías daño a nadie. Altagracia me va a matar. ¿Eso es lo que quieres? Que tu madre me asesine. ¿Vas a dejar que me mate? Sabiendo que soy tu padre. ¡Ay, cállese! No me importa lo que diga ese papel. El único padre que siempre voy a tener es Lázaro. Míralo, mamá. Nunca pensé que lo iba a ver así. No puedo creerlo. Es que nada más de verlo me pongo muy mal. Tranquila, mija. Aquí no te va a hacer nada. Ahora todo está en las manos de Saúl. ¿No ha llegado Mónica con ustedes? No. Les pido a los asistentes se pongan de pie para recibir a los honorables miembros del jurado. ¿Pueden sentarse? Señores abogados, ciudadano Braulio Padilla, vamos a dar inicio a esta audiencia para definir si es culpable o inocente de los cargos que se le imputan. Por mucho que duela, la verdad siempre sale. Y es mejor enfrentarla de una buena vez. Suelta ese cuchillo, por favor. No es necesario. No. Sí lo es. Porque ya le demostré que me sé defender yo sola. Quería platicar contigo a solas. Pero si llamaste a Altagracia, esto no tiene sentido. Ella me va a asesinar. No, el único asesino aquí es usted que me mandó matar con Gabino. No es solo un delito el que pesa sobre el acusado, son varios. Braulio Padilla está compareciendo ante este tribunal por homicidio culposo en contra de Jaime Aguirre, desaparición forzada en contra de Jimena Urdaneta, abuso sexual en contra de Lidia Corona y secuestro con violencia en contra de Valeria Puertas, Leticia Cabral, Justino López y Diego Padilla. Como verán, son muchas víctimas de un mismo hombre, de este criminal. Objeción. El fiscal tiene intereses directos con cada uno de los casos. Sí, pero no más intereses de los que tenía Braulio Padilla. A mi padre lo mató porque le estorbaba con sus planes económicos. A Jimena porque ella descubrió que él era culpable y estaba dispuesta a declarar en su contra. Abusó de Lidia para separarla de su hijo Diego, a quien de paso secuestró junto con su madre, con una amiga y con su nueva pareja. Lo que diferencia al señor Padilla de mí es que sí tenemos intereses profundamente ligados con estos casos, pero él todo lo resuelve con violencia, con muertes, mientras que yo lo hago aquí con la ley. Leticia, pensé que no llegabas, te necesitamos para testificar. Ay, no sé, pero pasó algo con Rafael. ¿Qué pasó? Luego te cuento, sí. ¿Estás bien? Mira, si Altagracia viene en camino, esta es quizás la última vez, la última oportunidad que tenemos de hablar. Sé que es difícil, pero por favor, trata de calmarte. Por favor, tenemos que entendernos. Tenemos que tratar de entendernos. Rafael, aquí no hay entendimiento.
Mónica, baja ese cuchillo. Bájalo. ¿Estás bien? No te hizo daño. Este hombre me enseñó unos exámenes y unas pruebas de ADN. Es cierto, este hombre puede ser mi padre. Desde que investigué el caso, en donde el difunto Emiliano Cabral arrolló a Lidia Corona, supe enseguida que el señor Braulio Padilla no era un abogado de fiar. Objeción. Usted está hablando desde su muy particular punto de vista, como si esto fuera un chisme. ¿A quién me trajo aquí, licenciado Aguirre? ¿A una oficial de policía o a la señora de los tamales? ¡Óigame, más respeto! Debería tener usted tantita ética, licenciado. La señora de los tamales podría enseñarle muy bien lo que es el respeto. La oficial Karen Velarde es una investigadora muy reconocida en Veracruz, muy destacada. Hizo su especialización en criminalística en Chicago, por si no lo sabía. Y además está colaborando con muchísimos casos aquí en la Ciudad de México. Yo quiero aclarar un punto importante. Yo no estoy aquí nada más como oficial. Estoy aquí como testigo, por si no lo sabe. Yo estaba presente el día en que el señor Jaime Aguirre cayó del edificio en la constructora. Y aquí el acusado en cuestión llegó de la nada. No había manera de que le pudieran avisar por una llamada telefónica o por cualquier medio de comunicación. No había manera. Mi defendido sabía que su cliente estaba sola. Por eso se acercó a la construcción para saber cómo estaba ella. No hay manera de comprobar eso. Lo que sí sabemos es que Braulio Padilla llegó en pocos minutos al arresto de la principal sospechosa, que en ese momento era Altagracia Sandoval. Acepto que la presencia de Padilla en la muerte de Jaime Aguirre me dejó dando vueltas y lo investigué. Tengo otro testigo de ese hecho, de esos días que rodearon la muerte de Jaime Aguirre, que va a poner todas las piezas en su lugar. ¿A qué conclusión llegó cuando le pedí que por favor investigue la desaparición de la señorita Jimena Urdaneta? Tenemos unas llamadas telefónicas que comprueban que la última llamada que hizo Jimena Urdaneta fue con el señor Braulio Padilla. Después quise hacer una orden de cateo en su auto y no estaba, porque el señor lo llevó a un deshuesadero. Pero aún así no nos rendimos. Buscamos en cada deshuesadero y encontramos las piezas en donde dice que el ADN coincide con el de Jimena Urdaneta. Pruebas muy contundentes, pero no tenemos cuerpo. Bueno, no importa, pero tenemos el ADN. Y también tenemos pruebas que usted quiso desaparecer, como por ejemplo unas llamadas telefónicas el día justo que desapareció la ciudadana Jimena Urdaneta. Toda esa información la puede encontrar en el folder que le acabo de entregar. El oficial Velarde logró la detención del señor Padilla por ser el principal sospechoso en el homicidio de Jaime Aguirre. Y se solicitó un juicio para confinar las pruebas, pero por órdenes superiores se nos fue denegado. Y no solamente fue negado, sino que Padilla además fue liberado. Lo más terrible es que aprovechó esa libertad para abusar sexualmente de una mujer indefensa. Objeción. No hay prueba ni evidencia de abuso sexual. A ver, el fiscal de la defensa se equivoca. Tenemos muchas pruebas. Y también hay testigos de la violencia del imputado. Su captura se realizó durante el secuestro al que tenía sometido a su familia, con amenaza de muerte. A ver, ¿qué tipo de hombre es capaz de apuntar con un arma a su hijo y a su exmujer, aunque ella esté embarazada? Pues aquí lo tienen. Un hombre como él. Un hombre como Braulio Padilla. ¿Por qué no respondes, Altagracia? ¿Es cierto? ¿Quiere decir que soy su hija? Altagracia no tiene la certeza. Yo sí. Aquí están las pruebas. El ADN coincide. Yo soy tu padre biológico. Mónica, es mejor que te vayas y nos dejes solos. Rafael y yo vamos a arreglar esto. Mónica, por favor, haz lo que te dice Altagracia, suéltalo. Si Mónica se va ahora, ya sabemos lo que pasará, ¿verdad, Altagracia? ¿Que lo vas a matar? ¿Los vas a matar si los dejo solos? Porque él dice que tú también mataste a los otros hombres. No te da vergüenza ser tan cobarde. Tan cobarde como aquella noche. Lo que dijo Gaby no me lo dijo Daniel. Me lo repitió mi papá y ahora Rafael. Yo nací de ese abuso que viviste en Veracruz, ¿verdad? Eres tan despreciable, Rafael. Todos lo son. Deja de mirarlo y mírame a mí, Altagracia. Necesito saber la verdad. ¡Mírame! Está bien.
Está bien, yo quise evitarte este momento, pero... Altagracia, no es necesario que lo hagas. Deja de lastimarte. Yo puedo hablar con Mónica. No, eso me corresponde a mí. Sí, quedé embarazada esa noche. Tú no eres hija de César, de mi novio, el que yo amé. Porque a él también lo mataron sin que yo pudiera evitarlo. No pude evitar nada de lo que pasó. Nosotras éramos muy niñas. No fue tu culpa, Altagracia. Tú no hiciste nada malo. Solo estábamos emocionadas y nos arreglamos para ir al carnaval. Lo único que queríamos era ir a una fiesta. Ay, Lázaro, me encanta estar aquí. Oye, me encontré estas plantitas en el camino. Estas hierbas son rete buenas para hacer remedios, sobre todo para los dolores de cabeza. Cuando lleguemos a la casa, te voy a hacer un té. ¿Qué te vas a tomar tú sola? No, ay, ya regresó el berrinchudo. ¿Y cuándo me fui? Sí, es cierto, mi amor. Sigues ahí. Maravilloso. Enojón. Divertido. Y bueno, para mi sorpresa, romántico, Lázaro. Los mariachis en la boda me encantaron. Esa luna de miel tan hermosa. La música. ¿Te gustó? Ay, me encantó. Oye, préstame la bocina, ¿sí? Ah, sí, Sí, ahora me toca ponerte a ti una musiquita que te gusta. ¿Sí? Ahí te va. ¿Recibió usted presión o algún tipo de pago de parte de otra persona para que alterara el resultado de la autopsia de Jaime Aguirre? No, solo del señor Padilla. Él me pagó para que alterara los resultados de la autopsia, para que dijera que fue un accidente y para que eliminara cualquier prueba que hubiera. ¿Usted lo hizo por dinero? No, lo hice por miedo. El señor Braulio Padilla era abogado de la doña y él me dijo que eran órdenes de ella. Pero luego, cuando hablé con la doña, supe que no era así, que ella no había dado ninguna orden. Es su palabra contra la de mi cliente. Sí, es cierto. Bueno, yo también, de hecho, sentí que necesitaba más pruebas. Fiscal, con todo respeto, no es mi primer caso. Por eso quiero traer un testigo que tiene algo muy importante que decir sobre la muerte de Jaime Aguirre. Llamo a declarar a Diego Padilla. Los dos tornos, Nicolás. Altagracia, sé que lo que hice no tiene perdón, pero pasó hace muchos años. Yo era muy joven, era muy inmaduro y no sabía lo que hacía. Eso mismo dicen todos los jovencitos que siguen violando a sus amiguitas y que salen en todos los noticieros pidiendo perdón, diciendo que no sabían lo que hacían, que eran muy jóvenes, que estaban jugando y que las cosas se les salieron de las manos. ¿Tú de verdad crees, Rafael, que esto es un juego? ¿De verdad crees que esto es algo que se puede perdonar? Ya es suficiente. No quiero hablar más de esto. Pero Mónica tiene derecho a saber. Dije que no. Yo sí quiero saberlo todo. Por una vez necesito saber qué fue lo que pasó. Rafael y los demás monkeys no solamente abusaron de Altagracia y mataron a su novio. También mataron a nuestros padres, Mónica. A tus abuelos. Y Altagracia, cuando iban a abusar de mí, se interpuso. Se sacrificó por mí. Por eso terminaron violándola a ella. Mataste a mis abuelos. ¿Cómo un ser humano puede
puede ser así. ¿Cómo puedo ser hija de alguien así? ¡Mónica! ¡Mónica, ¿dónde vas? Lo que dijo el médico forense es cierto. Braulio lo sobornó para que mintiera sobre la autopsia de tu papá. Del señor Jaime Aguirre, perdón. ¿Y cómo estás tan seguro de ese soborno? Porque yo lo escuché cuando hablaba por teléfono. Quiero saber si encontraste alguna evidencia más en el cadáver de Jaime Aguirre. ¿Y qué hiciste con eso? Eso espero, que para eso te pago. Eso dijo que le estaba pagando para que mintiera sobre las evidencias que encontró en la autopsia. ¿Y por qué no lo dijiste antes, Diego? Por miedo a lo que nos podía pasar a mi mamá o a mí. Igual no tuvo ningún sentido que callara, porque de todos modos, Braulio nos hizo mucho daño, y no solo a nosotros, sino también a personas muy importantes para mí. ¿A quién te refieres? A Lidia Corona. Ella era mi novia y él no estaba de acuerdo con eso. Objeción. Braulio me dijo que ningún hijo sería capaz de tocar a una mujer que estuvo con su padre. Por eso la drogó y abusó de ella, para separarla de mí.